Estimados, junto con saludar, hoy veremos la clase de hematoncología, un tema bastante importante dentro de la medicina interna y que también comparte muchas preguntas con pediatría. Lo primero que vamos a revisar son las anemias. Muy bien. En general, se pueden dividir desde varios aspectos las anemias. La forma de clasificarla va a depender en el fondo de su regeneración, es decir, la cantidad de reticulocitos que encontramos en sangre, o también se pueden dividir según lo que encontremos en el hemograma, las características de los eritrocitos. En algún EUNACOM anterior se preguntó, en realidad más que EUNACOM anterior, en la página del EUNACOM existe una pregunta antigua de hematología que pregunta cuál es el examen más importante para clasificar la anemia del paciente. Y la respuesta más correcta, según esa visión, es el índice reticulocitario. Y en general es correcto dentro de todo. Es un buen approach. Según el índice reticulocitario, como pueden ver en la diapositiva, las anemias se pueden clasificar en dos grandes grupos. Un grupo que es de anemias regenerativas, ¿ya? Y otro de anemias regenerativas. ¿Claro? El índice reticulocitario se calcula con una fórmula, pero en general nos van a entregar el índice que las regenerativas lo tienen en menos de 2%, o sea, no hay buena regeneración, y las regenerativas tienen en general alta cantidad de reticulocitos, por lo tanto, presentan un índice reticulocitario mayor a 2%. Por otro lado tenemos el tamaño y la coloración, como les mencioné anteriormente. Esto es como lo que uno más aprende cuando estudia anemias. En general, según el tamaño y coloración, podemos tener por tamaño microcíticas, normocíticas o macrocíticas. Esto es según la cantidad de fentolitros que encontramos en el BCM. ¿Ya? Y también está la cromía, normocrómicas e hipocrómicas. No hay hipercrómicas, ¿claro? Esto se ve en el CHCM, donde se ve la cantidad de picogramos que se encuentran. ¿Mm? Los tipos más frecuentes de anemia que encontramos en los pacientes tienden a ser la ferropénica, por falta de fierro o por mayor utilización de este, o por pérdidas. La anemia por enfermedades crónicas, secundario, por ejemplo, a una enfermedad inflamatoria crónica, como por ejemplo sería la artritis reumatoidea. Anemias megaloblásticas, claro, con BCM elevado, y que vamos a ver más adelante. La clínica de las anemias en general es como bien inespecífica y es bien importante acá hacer la diferencia con estas patologías que están mencionadas en la diapositiva, con depresión y con hipotiroidismo. ¿Ya? En realidad, en pacientes con depresión y pacientes que uno sospeche hipotiroidismo también deben descartar una anemia o una depresión en ellos. Por lo tanto, acá la clínica correspondería principalmente a fatigabilidad. ¿Ya? Si está muy avanzada también puede presentar disnea y al examen físico podríamos encontrar palidez inicialmente o si es que ya es bastante, se podría decir bastante intensa, aunque el paciente la lleve bien, es decir, sea bastante bajo, pero el paciente esté bien con ella en el fondo, porque ha perdido glóbulos rojos de forma crónica, también puede presentar acá soplos sistólicos. Soplo sistólico como signo. Ok, ¿cómo se hace el diagnóstico de una anemia? Bueno, primero habría que diagnosticarlo según los criterios de hemoglobina. Y la hemoglobina en el fondo va a depender del sexo. ¿Ya? Es decir, en hombres una anemia se considera cuando el paciente tiene una hemoglobina menor a 13, en cambio en mujeres cuando esta es menor a 12. Es bien simple de recordar. En mujeres embarazadas cambia, ¿ya? Y el corte se baja a 11 en el primer y tercer trimestre. ¿Ya? Recuerden, estos son trimestres. Y luego, en el segundo trimestre, en particular, baja a 10,5. Es bien importante recordar esto, ya que en embarazos, ¿ya? En las mujeres embarazadas uno espera que haya un poco de anemia por mayor utilización del fierro. La TSH endovenosa es el otro examen que deberíamos pedir en ocasiones, ¿ya? Sobre todo si es que tenemos la sospecha diagnóstica de un hipotiroidismo asociado.
porque para la depresión no hay exámenes, sino que hay preguntas, ¿ya? Como disforia y anedonia en las últimas 2 semanas. Otra cosa importante dentro del estudio que se puede hacer va a depender también de la clínica que tenga o de los antecedentes que tenga el paciente previamente, ya que si cuando diagnosticamos esta anemia con su hemograma nos sale una hemoglobina baja y nos muestra también que hay trombocitopenia y leucopenia, obviamente, aparte de la TSH, vamos a tener que buscar alguna posible causa de pancitopenia, ¿ya? O si tenemos, por ejemplo, anemia asociada a hiperbilirrubinemia, ¿ya? De tipo indirecta en general, también vamos a tener que estudiar mucho más de lo que sería simplemente el hemograma. Ok, recuerden acá, por pregunta que salió alguna vez en el EUNACOM, el estudio más adecuado sería finalmente para clasificar una anemia con el índice reticulocitario, ¿ya? O recuento de reticulocitos, para así clasificar en regenerativas o arregenerativas. Anemia ferropénica es la primera de todas, ¿ya? Recuerden que las causas que pueden provocar una anemia ferropénica son pérdidas ya o una mayor utilización del hierro, ¿claro? Por esto mismo, en su epidemiología es bien importante mencionar que hay grupos clásicos donde aparece esta anemia ferropénica. Por eso acá, causas clásicas, ¿ya? Pongo causa clásica, en mujeres en edad fértil, en primer lugar, porque tienen menstruaciones, ¿ya? Embarazadas, porque tienen formación de hemoglobina fetal, ¿ya? Y formación obviamente del embrión y feto después, y en lactantes menores, claro, menores de 1 año en general, porque están haciendo un recambio de la hemoglobina fetal en la hemoglobina adulta. Bueno, entonces, acá es bien importante ordenarse en estos casos. El cómo estudiar, cuándo estudiar en realidad, va a depender mucho de lo que nos presenten en el caso clínico. Inicialmente, para diagnosticar una anemia necesitamos el hemograma, ¿cierto? Eso es lo básico. ¿Qué podríamos encontrar del hemograma que nos oriente a una ferropénica? Lo primero sería la microcitosis, ¿ya? Con la hipocromía, ¿claro? En general va a tener un BCM menor a 80 y un CHCM menor a 32, ¿ya? Aparte de esto puede existir una trombocitosis reactiva, claro, las plaquetas un poco mayores a 450.000. Entonces, tengo una paciente en edad fértil, embarazada o lactante menor, el hemograma a veces basta para hacer el diagnóstico. Ahora, si es que el paciente forma parte de otro grupo etario, es decir, es un hombre o una mujer posmenopáusica o premenárquica, claro, es bien importante acá pensar en por qué el paciente tiene anemia ferropénica. Y en estos grupos uno debería pensar en que el paciente está perdiendo fierro, ¿ya? De forma no explicada aparentemente. Por lo tanto, en este lugar, lo que deberíamos hacer, en el fondo, es una endoscopia digestiva alta y una endoscopia digestiva baja. Claro, esos serían los exámenes frente a pacientes no clásicos. Esto sería lo primero. El perfil de hierro es bien importante, pero en general lo utilizamos más que nada para hacer un diagnóstico diferencial, ¿ya? De una anemia ferropénica con una anemia de enfermedades crónicas. Por lo tanto, yo recomiendo que, según lo que he leído y lo que he estudiado, que el perfil de hierro se debería pedir cuando tengo una anemia normocítica, ¿ya? Normocrómica o hipocrómica. Bueno, eso es bien importante decirlo porque ahí uno entra en la duda de si será una anemia por enfermedades crónicas o una anemia ferropénica. Ya, dicho esto, igual es importante mencionar que en ocasiones puede ser la respuesta correcta si es que ninguna de las otras es correcta. Es decir, a veces puedo marcar perfil de hierro como alternativa si es que ninguna de las otras alternativas satisface el estudio del paciente que me están presentando. ¿Ya? Eso es importante mencionarlo. ¿Para qué más me sirve el perfil de hierro? Bueno, me podría servir también para el seguimiento de un paciente, ¿ya? Y eso lo vamos a ver en la próxima diapositiva y en esta también, en la parte del tratamiento.
El tratamiento de una anemia ferropénica se hace con sulfato ferroso u otros suplementos del hierro, ¿ya? La duración es para lo que ocupamos el perfil de hierro, ¿ya? Pero no siempre. Acá es bien importante mencionar que, por ejemplo, un paciente o una paciente que tiene un trastorno menstrual, ¿ya? O simplemente tiene anemia y está en edad fértil, uno le inicia el fierro, el tiempo promedio de duración del tratamiento es de 6 meses, ¿ya? Y esto, ¿por qué se toma como tiempo promedio? Es porque es lo que dura, más o menos, o es lo que se demora ya el sulfato ferroso en normalizar los niveles de ferritina sérica, ¿ya? Que esa es la muestra de depósitos de hierro en el organismo. Por lo tanto, duración en promedio 6 meses, ¿ya? Que es lo que debería pasar en tiempo para normalizar la ferritina sérica. Normalizar ferritina. ¿Ya? Ferritina sérica. Ok. Eh, como les dije, en pacientes clásicos, ¿ya? Con clínica clásica, no es necesario hacer todo esto. Es más, uno dice, con el hemograma, con anemia basta para iniciar tratamiento. Y si es que no responde, ahí uno lo estudia quizás con un perfil de hierro o con la endoscopía. Bueno, eso es bien importante tenerlo en mente. Ahora, el sulfato ferroso como tratamiento va a ir modificando, ¿ya? O va a ir mejorando al paciente. Eso es obvio. La primera pregunta es cuánto se demora en normalizar el hematocrito, y sepan que el sulfato ferroso normaliza hematocrito, ¿ya? Entre la cuarta y la sexta semana de tratamiento, en 4 a 6 semanas, ¿ya? Sin embargo, uno no se tiene que quedar tranquilo con esto y el tratamiento debe seguir. Bueno, ok, si al mes de tratamiento lo controlamos con sulfato y sigue igual, si no hay respuesta, hay que estudiarlo, ¿ya? Y acá va a depender mucho del contexto del paciente. Casi siempre adultos mayores, por ejemplo, hay que estudiarlos con endoscopía. Pacientes pediátricos, ¿ya? Que no responden, puede tratarse de quizás algún paciente que tenga alguna patología hereditaria como una talasemia o una microesferocitosis o algo más raro, claro. Por lo tanto, si no hay respuesta, estudio, que puede ser con el perfil de hierro, claro, o también con la endoscopía. Todo depende del paciente. En el UNACOM pasado, de julio del 2018, había que hacer colonoscopía, si mal no recuerdo. Había tenido una endoscopía que estaba normal y la colonoscopía era para descartar otra enfermedad. Estudio entonces con endoscópico y también estudio con perfil de hierro. Espero no haberlos enredado mucho en esta parte. Sé que inicialmente es como, ya, pero ¿qué hago? Claro, como que se pueden hacer esa pregunta. Y es bastante simple. Vean el caso completo, si cae dentro de edad típica, ¿ya? Como las que nombramos como causa clásica, y no tiene nada extra como agregado o extraño, tratamiento con sulfato ferroso. Si es que no, estudiamos por una posible hemorragia. Y si la anemia es microcítica, o sea, perdón, normocítica y normocrómica o hipocrómica, tenemos que decir, puta, no sabemos si es que estamos frente a una anemia ferropénica o una anemia por enfermedades crónicas. Así que, en ese caso, perfil de hierro. ¿Ya? Anemia por enfermedades crónicas. Las causas acá asociadas son enfermedades crónicas que producen inflamación. ¿Ya? Eso es la causa. ¿Claro? Ejemplos de estas enfermedades son las enfermedades del tejido conectivo, la artritis reumatoidea, ¿ya? Que son infrecuentes dentro de todo, pero que igual producen anemia. El estudio inicialmente va a ser con un hemograma. El hemograma a veces puede ser muy inespecífico para diferenciar la anemia de enfermedades crónicas, como les dije, de la anemia ferropénica. Por lo tanto, inicial del hemograma, lo que deberían encontrar generalmente es anemia normocítica normocrómica. ¿Ya? ¿Qué cosa pedimos entonces para confirmar el diagnóstico acá? Y por ejemplo, no pedir una endoscopía además. Lo que se hace es el perfil de hierro. Y el perfil de hierro es lo que está en esa tablita de la diapositiva.
El perfil de hierro en el fondo va a medir la ferremia, la ferritina, la transferrina y la saturación de transferrina, pero no la agrego, en realidad no es tan importante. Quiero que destaquen acá que el perfil de hierro para la anemia ferropénica y la anemia por enfermedades crónicas es bien característico. Veamos primero el primer valor, la ferremia. La ferremia es la cantidad de fierro sérico, ¿ya? O fierro en el suelo, o en sangre en realidad. En general es bajito, ¿ya? Y más aún va a ser bajo si es que tengo una anemia ferropénica, ¿ya? La ferritina, que muestra el depósito de hierro, claro, y que corresponde a una proteína inflamatoria, también se encuentra baja porque tengo ferropenia. Y el transportador del hierro, la transferrina, claro, como tengo un gran déficit, se encuentra muy elevado para captar todo el hierro que pueda agarrar dentro de lo que se absorbe en la alimentación. Bueno, aumentada. Es como cuando uno tiene hipoxemia por viajar a un lugar muy alto de altura, típico de viajes a el altiplano, ¿ya? Donde los glóbulos rojos en el fondo se empiezan a producir en mayor cantidad para agarrar mayor cantidad de oxígeno. Bueno, anemia por enfermedades crónicas, ¿cómo va a tener la ferremia? Puede estar normal o baja, claro, el fierro se utiliza como un factor para formar proteínas inflamatorias, ya que la ferritina va a estar muy elevada y la transferrina va a estar baja. Y esto es lo que más importa, porque voy a tener en el fondo un déficit de transportador, es decir, no necesito tanta cantidad de hierro. Eso es lo que le puede marcar. El año antes pasado se preguntó una anemia en contexto de una artritis reumatoidea, en tratamiento con metorexato, ¿ya? Y nos daban ahí el perfil de hierro. Unos podrían pensar que el metorexato también produce eh, anemia, y obviamente sí la produce, por aplasia en el fondo. Pero como nos mencionaban que el perfil de hierro mostraba transferrina disminuida, era más compatible con anemia por enfermedades crónicas. ¿Mm? La conducta acá es el tratamiento de la patología basal. Si tiene una artritis reumatoidea, habrá que darle metorexato. Anemias macrocíticas. Bueno, en esta diapositiva quiero ejemplificar cuáles son las causas de anemias macrocíticas en general, como de forma eh, muy simple, ¿ya? En primer lugar encontramos las anemias por déficit de vitaminas B9 y B12, que sería el ácido fólico en realidad y la cianocobalamina. Ácido fólico y cianocobalamina, que la vamos a ver en las próximas diapositivas. Enfermedades hepáticas, ya que acá no se refiere, por si acaso, simplemente al daño hepático crónico por alcohol, son aparte de eso, ¿ya? O sea, se refiere al daño hepático, pero no al alcohol como tal, son dos cosas distintas. Las enfermedades hepáticas también pueden producir esto, como les dije, macrocitosis, y los eritrocitos tienen forma de tiro al blanco o de diana, ¿ya? Es una característica extra. El alcoholismo produce macrocitosis, relacionado a la falla hepática, como lo mencioné, pero principalmente porque tiene alteraciones también se podría decir, o déficit de algunos nutrientes esenciales, como la B12, ¿ya? Pero se separa como causa, está dentro de la primera. Reticulocitosis, o sea, todas las anemias que tengan índice reticulocitario elevado, ya también pueden ser macrocíticas, y es principalmente porque cuando el hemograma se realiza, quien ve la cantidad de fentolitros que tiene un eritrocito es una máquina, ¿ya? Y esta máquina va a censar de la misma forma al eritrocito como al reticulocito, y por eso mismo quedan más grandes, ¿ya? El hipotiroidismo también presenta lo mismo, una anemia macrocítica, y la mielodisplasia, claro, que es como una preleucemia o una leucemia in situ. Esto lo vamos a ver en las diapositivas que vienen, sobre todo la mielodisplasia, el déficit de vitaminas y también las anemias autoinmunes.